otro aspecto del pensamiento modernista que se refiere especialmente al origen de la religión. Hay dos cosas que vamos a tratar hoy sobre el origen de la religión, y si tenemos tiempo, iniciarnos también en esa otra error que aparece de una manera bastante clara, incluso en la Splendor Veritatis, dado por el Papa, y que es posiblemente una de las encíclicas que más se ha prestado a considerarla como respondiendo, en su sentido, a las verdades tradicionales de la Iglesia, y que es el personalismo. Pero vamos a empezar con el origen de la religión. Si tenemos tiempo, dejamos por lo menos iniciado nuestra reflexión sobre el personalismo. En cuanto al origen de la religión, diríamos que hay dos posiciones claras que se excluyen. La posición tradicional revelacionista, que supone que la religión viene de Dios. Es Dios el que ha manifestado al hombre y le ha enseñado cuáles son aquellos aspectos para tener en cuenta para que el hombre haga de conformidad con ellos su salud, tienda su salvación y mantenga su contacto por lo menos con la voluntad y el Espíritu Divino. Y la otra posición es la posición que toma su origen en el inmanentismo moderno. La religión es algo que el hombre ha creado en función, digamos así, de ciertas exigencias de su naturaleza, de un cierto vacío interior que lo lleva a buscar a Dios. Y en esta búsqueda de Dios que el hombre emprende, trata de establecer un lazo que lo una al Creador mediante el culto, mediante la liturgia, mediante ciertos principios de fe que constituyen lo que podríamos llamar, y así se puede decir, la dogmática de una religión, lo que es su dogma. Estas son las dos posiciones que, diríamos, se excluyen, porque si una es cierta, la otra es falsa. Aunque, como siempre, en el caso de los contrarios, las dos podrían ser falsas. Y podría haber la posibilidad de indicar, bueno, ni una ni otra cosa. No hay. Pero si una de estas es cierta, la otra es falsa. ¿Cuál es la que la tradición siempre ha tenido como cierta? Dios le revela al hombre en el paraíso el nombre de las cosas y mantiene con el hombre en el paraíso una relación que podríamos llamar casi de gracia preternatural. Es decir, el hombre en el paraíso no estuvo abandonado, librado a su sola naturaleza. Y aquí podemos sacar una conclusión que conviene. Se puede hablar de la naturaleza humana en sentido estricto y puro, pero en abstracto. En concreto, en la realidad histórica, nunca el hombre quedó librado al puro ejercicio de su naturaleza. Por naturaleza, el hombre no puede conocer a Dios directamente. Lo puede conocer indirectamente, siempre y cuando conduzca, diríamos, su reflexión, su meditación, sus conocimientos a través de las cosas y remontándose desde las cosas hasta Dios, que es el creador de esas cosas. Este camino no solamente es un camino difícil, largo, requiere estudio, requiere dedicación, requiere un ocio determinado para poder realizarlo en toda su extensión. De manera que el hombre, diríamos así, recibió de Dios una revelación primera. Dios le manifestó y, según dice la Sagrada Escritura, le enseñó el nombre de las cosas. Al decir que le enseñó el nombre de las cosas, queremos decir de una manera clara y evidente de que le enseñó qué eran las cosas, qué sentido tenían.
¿para qué servían? ¿Cuál era su posición en el universo? Piénsese que si efectivamente el hombre conoció el universo, conoció el cosmos, por revelación divina, porque Dios le enseñó el nombre de las cosas, y con el nombre de las cosas, en cierto modo, una posesión egregia de esas cosas, en el principio, en el paraíso, en el Edén, el hombre conocía y dominaba en su plenitud el universo a través de su nombre. Es siempre una enseñanza tradicional que cuando uno conoce el nombre de una cosa, tiene la posesión de esa cosa. Yo hago dos menciones simplemente. Por ejemplo, el nombre de nosotros nadie lo sabe. Está escrito en los cielos, sí dice la Sagrada Escritura. El nombre de cada uno de nosotros solo Dios lo conoce. El nombre que llevamos es un nombre arbitrado, de alguna manera, pero que no revela nuestra personalidad. A veces lo que suele revelar más la personalidad es el sobrenombre, y de alguna manera el sobrenombre es puesto por otros hombres con el objeto de penetrar en esa singularidad que cada uno de nosotros es y que no sabe qué es y en qué consiste. Ni nosotros mismos conocemos ya nuestro nombre. La otra ilustración que iba a hacer era esta. Parece ser que uno de estos encantadores de serpientes, en cierta oportunidad que le tocaba la música a la serpiente para dominarlo, manejarlo, vencerlo, le fue preguntado, querido por alguien, y dígame, ¿qué es lo que usted toca en la flauta? Pronuncio su nombre, dice. Pronuncio su nombre. Y este es el nombre que ella tiene desde el origen y que nosotros recibimos por una tradición. Seno Nevero, Eben Trovato. Nosotros no podemos saber si esto es cierto o no es cierto. El hombre sabe muchísimas cosas cuyo rastro ha perdido. Y en un momento determinado esas cosas aparecen en ciertos hombres que tienen, por ejemplo, sobre los animales un dominio especial, particular, que es propio de él, los conoce. Si los nombran o no los nombran, no sé, pero los dominan, los manejan. Y de alguna manera este dominio, un tanto extraño, paranormal se diría hoy, para indicar esta relación extraordinaria del dominio, aparece realizado en ciertos hombres. Como por ejemplo, diríamos, la posibilidad de por medio del pensamiento transmitir a otro el pensamiento. Todos esos que se llaman fenómenos parapsicológicos que están muy ejercitados en la India especialmente, como la levitación o levantarse del suelo, etcétera, etcétera, son cosas que parece que efectivamente han sido observadas, han sido vistas y que en alguna manera traducen lo que podríamos llamar algo así como los resabios de un conocimiento, de un saber del cual hemos perdido absolutamente el rastro. De hecho, al primer hombre, a pesar de haber perdido él este conocimiento del cosmos, tal como la tradición parece revelarlo, cuando Dios le enseñó el nombre de las cosas, y fíjense que hay cosas que acá los médicos podrían decirlo mejor que uno, el conocimiento de ciertos remedios o de ciertos venenos, para poder llegar a obtenerlos. ¿Cuántos exámenes en el laboratorio habría que hacer para descubrir el principio que hace a un remedio o a un veneno en una planta? Si nosotros pensamos en este hombre primitivo, que es un animal apenas evolucionado y subido a la animalidad, ¿cómo llegó a descubrirlo? Porque por experiencia personal, es decir, que uno lo come y se muere, bueno, la experiencia termina ahí en ese momento y no hay ninguna posibilidad de salir adelante. No olvidemos de ninguna manera de que muchos de estos conocimientos se daban. Es, por ejemplo, famoso el que ciertas brujas en los lugares del Ossuario de Montfaucon, en Francia, donde colgaban a los individuos que eran ejecutados, allí después los enterraban. Las brujas iban, le raspaban los huesos, raspaban la cabeza y sacaban un hongo que contenía, y con ese hongo creaban una serie de ungüentos con los cuales curaban las heridas.
Y parece que de hecho efectivamente es el principio de la penicilina, según indicios posteriores. Pero ¿cómo lograban saberlo? ¿A través de qué experiencias? Porque para hacer experiencias en el laboratorio Rockefeller hay miles y miles y miles de experiencias para alcanzar un objetivo, un contenido de saber, de esa naturaleza, que esto lo logran. No sabemos por qué procedimiento, ni por qué medio, ni de dónde. De manera que hay muchas cosas en los misterios mismos de la naturaleza que nos hacen pensar que efectivamente el hombre tuvo conocimientos en el principio, de los cuales han perdido o han quedado como náufragos algunos de esos conocimientos a través de estas transmutaciones un poco esotéricas que se daban entre los iniciados en un saber, en un conocimiento. Que antes esto era muy común. Los médicos en Grecia constituían de alguna manera ciertas colectividades muy cerradas, que se transmitían procesos, se transmitían conocimientos que quedaban encerrados en ese grupo de médicos. Tanto que a los médicos occidentales les fue bastante difícil entrar en posesión de muchos conocimientos que ya eran obtenidos por los viejos médicos griegos. Y no hablamos de la arquitectura porque los procedimientos de la arquitectura son los que han creado todo ese misterio que van a dar nacimiento con posterioridad a las organizaciones de tipo masónica, que significan organizaciones de arquitectos en un principio, aunque con posterioridad estos misterios o estos secretos se refirieron o se proyectaron sobre el orden político. De hecho, ¿qué es lo que nos interesa en este momento concluir? El hombre recibe en el Edén un conocimiento que le permite mantener esta relación con Dios. Esta relación primordial que constituye esa situación especial del Edén, el hombre la pierde por un pecado, por una culpa en la cual él cae. Desobedece a Dios y pierde esta relación preternatural. Fíjense que es importante indicar esto, porque en el protestantismo, especialmente en Lutero, la caída del hombre, el primer pecado, produce lo que podríamos llamar un desfallecimiento total de toda la naturaleza del hombre, según Lutero. Es el hombre el que queda totalmente corrompido. No olvidemos nunca que es un caso especial de Lutero. Yo no sé si era porque había leído a teólogos de serie negra, que los hay, los había, sobre todo inspirados en San Agustín, pero en un San Agustín un poco exagerado por parte de ellos, como podía ser este teólogo famoso que tuvo tanta influencia en el protestantismo, Gabriel Biel, que tuvo influencia especialmente en la formación de Lutero. Entonces, estos teólogos que exigían tal vez del hombre lo que podríamos llamar una especie de crispación total para poder salvarse, porque cualquier movimiento de la concupiscencia, y la concupiscencia es muy variada, muy vasta, arranca muchas cosas, que es un movimiento concupiscente, un movimiento de ira, como el movimiento de un deseo por algo que uno encuentra en un momento determinado y que puede provocar ese movimiento de la concupiscencia. Cuando eso ya como movimiento, no como cosa en la cual una persona se deleita y se detiene porosamente, porque allí hay pecado, pero sino como un movimiento que afecta pura y exclusivamente la movilidad de la tendencia del hombre, era ya considerado prácticamente un pecado. De manera que todo lo que se podía hacer caía en la cuenta del pecado. Y Lutero lo atribuía a esta naturaleza que había quedado echada a perder completamente como consecuencia del pecado original. El hombre ya no era capaz ni siquiera de tener un conocimiento más o menos aproximativo de lo que Dios era. Fundamental esto. Porque para Lutero la teología, en el sentido clásico, escolástico del término, no existía prácticamente. Porque la filosofía, él la designaba con una expresión
de 4 letras que no se pueden repetir delante de la gente, pero él indicaba esa porquería de la filosofía, indicando de que era un ejercicio, una pérdida de tiempo, porque el hombre intelectualmente no estaba en condiciones de conocer bien esas cosas, esas realidades que escapaban a su entendimiento. Fíjese que Dios mismo aparecía en esta perspectiva luterana más bien como una voluntad omnipotente. Es una cosa siempre conveniente recordar este principio escolástico. La omnipotencia divina supone el control de su potencia. Porque una omnipotencia que no tiene control de su potencia no es omnipotencia. Es simplemente una catástrofe en grado sumo, infinita, pero no una omnipotencia verdadera. Porque la omnipotencia divina está, diríamos, no en los límites, no hay límite, pero sí está dirigida por la sabiduría divina. Es una omnipotencia omniinteligente y sabia, no simplemente una omnipotencia absoluta y total que puede hacer que un círculo sea cuadrado o que un pecado no sea pecado o que alguna otra cosa que es naturalmente de tal o cual esencia y determinación no sea eso. Esta omnipotencia que entraría a saco en las cosas del universo y destruiría toda inteligibilidad es la de un Dios tiránico, absurdo y de alguna manera imposible de ser concebido por nuestra inteligencia. En alguna medida, el Dios de Lutero y el Dios de Calvino, por esta exacerbación de la voluntad sobre la inteligencia, es un Dios en el cual la omnipotencia se exagera en detrimento de la inteligencia divina, olvidándose de aquello que Santo Tomás expresó también. La inteligencia es la más armada de todas las cosas que existen en Dios, y en el hombre es la imago Dei por antonomasia, es aquello que nos hace a imagen de Dios, nos hace a su semejanza. Con esta destrucción de la naturaleza humana provocada por el pecado original, queda destruida también sus posibilidades de un conocimiento adecuado de la naturaleza divina. Se pierde este conocimiento. Y la influencia del luteranismo es tremenda. En la filosofía posterior, en Kant, todos son luteranos. Y en alguna medida están transmitiendo los pensamientos que han adquirido en esta forma de pensar de Lutero. Y posteriormente se van a proyectar sobre muchos católicos cuando los católicos empiecen a ver de una manera que podríamos llamar un poco exageradamente humilde o humillada todo este pensamiento del protestantismo que se le impone. Si está escrito en alemán debe ser cierto. Como decía un amigo mío, mire que en Alemania debe haber muchos onzos también y que hablan alemán, dice, tan bien como cualquier otro, pues tiene que haberlo. ¿Cómo no va a haber en 80 millones de habitantes a unos cuantos papanatos que hablan el alemán entonces? De manera que el hecho de hablar alemán o de pensar en alemán no implica de ninguna manera que se piense bien o que se habla bien o mal. Puede ser una cosa u otra, pero empieza esto a tener una importancia decisiva en los organismos universitarios y a cundir en el catolicismo esta manera de enfrentar los problemas del saber. Decimos entonces que según la visión tradicional, todas las religiones que existen tienen un origen común, evidentemente, lo tienen, en lo que tienen de religioso. Este origen común está fundado precisamente en la revelación primitiva, en la revelación primordial o prototradición, que es aquella que queda tal vez como remanente de lo que Dios le enseñó al hombre en el paraíso. De manera que en el mundo pagano hay verdades religiosas auténticas, pero al mismo tiempo la tradición enseña otra cosa. La serpiente o el diablo también, diríamos, se hizo oír por el hombre y le enseñó cosas y lo desvió. Y esta desviación que el diablo provoca, la provoca precisamente en el cultivo de la religión. Si nosotros estudiamos, por ejemplo,
la etnología comparada, el estudio de las sociedades más primitivas. Estudios que comenzaron en el siglo pasado y tuvieron una gran influencia en el ámbito intelectual de Europa, en los cuales dentro del mundo católico sobresalió el padre Wilhelm Schmidt, escribiendo uno de los libros más famosos que hay sobre eso, que se llama Dios, o el origen de la idea de Dios, en 2 hermosos tomos, así bien a la alemana, con todos los detalles y precisiones. Yo no he leído el libro del padre Schmidt, sino una reducción del mismo libro que él hizo en un manual de las religiones comparadas que editó Spasa-Calpe algunos años hace. Pero he leído también a su vez otros etnólogos más modernos y la mayor parte de ellos concuerdan en esto. Primero, que las sociedades primitivas, las más cercanas a lo que pudo haber sido el hombre primigenio, conservan con mucha pureza una serie de tradiciones religiosas que son del acervo común de las religiones. Por ejemplo, la idea de la caída del hombre, la idea de la pérdida del paraíso, la idea del diluvio universal, la idea de que Dios le retiró entonces su apoyo al hombre y lo dejó no librado a su soledad, a su abandono, sino que le dejó una serie de normas, una serie de prescripciones, una serie de ritos con los cuales el hombre mantenía indirectamente su relación con Dios y que constituían el aporte de su religión. Decimos entonces que muchas de estas sociedades primitivas han conservado la mayor parte de lo que constituye la sociedad. Por eso los misioneros les llamaba la atención cuando se han encontrado en contacto con estos pueblos muy primitivos, el saber que muchas de las cosas que se les enseñaban ya las sabían. Y de alguna manera estaban, diríamos, predispuestos a aceptarlas con gran ecuanimidad en tanto y en cuanto hacían eco a lo que sabían. Al mismo tiempo está la promesa de un redentor en la mayor parte de los pueblos. Muchos de ellos esperan la llegada de esta redención. Y fue así como, por ejemplo, los misioneros españoles que entraron con la conquista, se encontraron con que los indios, en alguna medida, esperaban ese advenimiento. Y esperaban la llegada de ese saber. Hoy estaba leyendo en una revista francesa algo sobre los guaraníes. El guaraní tiene una palabra que se usa para decir hombre, en general el hombre blanco, caraí, dicen ellos, para distinguirlo del abá, que es el indio. El abá es el indio y el caraí es el hombre. Parece que el término caraí significa a la vez profeta. Y que entonces el advenimiento de los caraí, los profetas, que son los españoles, los que venían con este saber que en alguna medida ellos estaban esperando. Pero al mismo tiempo que descubren esta pureza en muchas de estas tribus perdidas, en el centro a veces del África, en los polos, parece ser que los esquimales tienen también un concepto muy depurado de la divinidad, un concepto que en otros pueblos se ha perdido, porque se ha ido mezclando esta tradición primera o prototradición con otros elementos espurios que han entrado a través de la influencia de los demonios, incluso de los demonios que han ejercido una fascinación particular en ciertas religiones, llenándolas de una maldad típica. Los etnólogos les llama la atención esto, encontrar a veces una tribu de individuos que son buenísimos y que tienen, diríamos, un concepto de la relación del hombre con Dios profundamente depurado, de una gran decencia en su comportamiento, en sus costumbres y en sus usos, y junto a ellos, cerca, hay otros individuos que son caníbales, que son sanguinarios, que son atroces en su concepción de esta relación que mantienen con Dios, porque conservan la idea de un Dios bueno, un Dios decente, pero conservan a la vez la idea de un Dios malo al cual hay que obedecer porque es peor que el otro y tiene más influencia sobre nosotros, y de alguna manera esa influencia la ejerce
por nosotros. Es decir, que conviene más bien quedar bien con el malo que quedar bien con el bueno, porque el bueno perdona, pero el malo no perdona. Y si uno no queda bien con él, el malo cae sobre uno con todo el peso de las desgracias que pueden traer como consecuencia esa actitud de desapego frente al poder maligno. Estas cosas parecen ser observadas por los etnólogos. Sería lindo de que a veces los etnólogos estuvieran mejor provistos de fe, para que sus observaciones puedan ser más vistas por nosotros. Yo he dicho varias veces aquí que es curioso, ¿no? Pero la mayor parte de los historiadores de la religión no creen en nada. Y entonces, indudablemente, transmiten un conocimiento que ha perdido toda vida. Toda vivacidad, es un conocimiento muerto. Es como si dijéramos, sí, la religión católica es un tipo vestido con una sotana negra que levanta un pedazo de palo, lo vuelve a poner, lo pone así, lo levanta, lo abajo, y la gente dice amén, amén, amén. Entonces, cuando queda todo eso reducido a esa nada, indudablemente se destruye la espiritualidad que se encuentra detrás de esos gestos y que supone que en alguna medida esos gestos están sostenidos por esa creencia, por esa fe, por esa espiritualidad, por esa relación que existe entre el hombre y Dios. Las religiones entonces paganas, la palabra pagana viene de un término que es muy usual entre nosotros, pago. El pagus es el lugar en que un Dios mora y que de alguna manera es el que protege a los moradores de ese lugar, el Dios del pago. Entonces las religiones paganas en general tienen algo de religión auténtica y cabal. Pero posteriormente, diríamos así, la religión renace cuando Dios designa a un hombre cuya estirpe va a dar nacimiento al Mesías. Y esta relación de Dios con este hombre, que es Abraham, que es elegido entre los hombres de Ur para dar nacimiento al Mesías, es una relación también real, concreta. Dios lo llama, lo invoca y le dice que va a ser padre de un pueblo innumerable. Aquí nos encontramos también frente a una afirmación religiosa que, como todas las afirmaciones religiosas, tiene la característica de ser siempre cierta. Porque ese es el tono que tiene la afirmación religiosa, que las puede haber en el mundo pagano, como las puede haber en el mundo, diríamos, de la fe, de los israelitas y de los cristianos, de la fe bíblica. Estas afirmaciones rotundas que aparecen en un momento determinado y que se prolongan a lo largo del tiempo. Dios llama a un hombre que se llama Abraham, hace más de 2.500 años, ya van a ser cerca de 4.500 años, lo llama, y lo convierte en cabeza de un pueblo que va a ser innumerable. Como las arenas van a ser tus descendientes, le dice. El otro no tiene hijos en este momento. Y lo curioso del caso es esto, porque se puede discutir y decir, bueno, usted dice eso porque posteriormente han sido forjados todos aquellos documentos en los cuales aparece asentada esa promesa. Pero ¿cuándo fue hecha esa promesa? No pongamos que los documentos hayan sido inventados con posterioridad. La menos edad que le podemos dar a esos documentos son por lo menos de 1000 años antes de Cristo. Ya existían como documentos, estaban, figuraban en el alfabeto que se ha encontrado incluso en algunas de las excavaciones de Ugarit. Hay referencias a la existencia de estos documentos. Entonces, por lo menos hace 1000 años, ¿qué era el pueblo de Israel? Nada. Un adobar de criadores de ganado menor. Prácticamente nada. Tenía razón Voltaire cuando se indignaba, decía, ¿cómo Dios ha podido elegir a estos tipos? Dicen, para convertirlos de alguna manera, dice, en la cabeza de una verdad. Estaban los griegos, estaban los hindúes, estaban los chinos, dicen, eligen a estos, dicen, los más rencorosos, desgraciados, desdichados, todos cuantos pueblos existen en el universo, y los eligen a ellos.
dice, realmente dice, yo no coincido con Dios, dice, en esta elección un poco impropia que Dios ha hecho de este pueblo elegido. Pero los documentos están allí, fueron ellos los elegidos. Y lo curioso es que hay algo extraño en ese pueblo, algo raro. Fíjense que es el único que persiste de toda la antigüedad. Todos los demás han desaparecido. De los griegos no quedan nada más que las estatuas, las figurinas de Tanagra y algunas otras cosas así que quedan como restos. Los griegos no existen. Los que son costaños, los judíos están presentes. No solamente presentes, vivos. Y su descendencia de alguna manera es también una descendencia innumerable. Porque de ellos descienden todos los que se dicen cristianos, todos los que se dicen mahometanos, de alguna manera tienen su origen en el judaísmo. Y es decir, no en el judaísmo, sino en el pueblo de Israel. Porque hay que distinguir las cosas. La palabra judío nace precisamente como un término de rechazo por aquellos israelitas que no aceptaron el advenimiento del Mesías en Cristo. Pero nosotros nos encontramos aquí también frente a esas afirmaciones que tiene la fe que son tan extrañas y que nos hacen pensar que hay allí un misterio, nos guste o no nos guste. Yo recuerdo cuando en alguna oportunidad, hace muchos años, luchaba un poco por entrar a la fe y vencer mi positivismo, que era el de mi formación, el de mi educación. Y me encontraba con esto. Me acuerdo que siempre me llamaba la atención el hecho de que una chica es recibida por la parienta en un pueblito perdido en el mundo de Israel, nada, comparado con el mundo romano, y le dice, bendita tú entre todas las mujeres, y seguirán diciendo, bendita por los siglos de los siglos. ¿De qué época pertenece ese documento? Toda la alta crítica podrá decir, estará lo más, pertenecerá al siglo II, según la alta crítica. Según nuestra tradición, pertenece al siglo I. Y está dicho en el siglo I. Y creo que hay fundamentos perfectamente válidos desde el punto de vista tanto de la crítica externa como de la crítica interna para asegurar que pertenece a los primeros años o a los primeros 50 años del siglo I, en que esta salutación está dada en un documento en el cual asegura con toda tranquilidad que el saludo de esta paisanita que recibe a otra en su casa, dice, va a quedar por los siglos de los siglos, y queda por los siglos de los siglos. Y se les dirán bendita. Son de esas cosas, diríamos así, extrañas, que llaman la atención de uno porque uno dice, qué seguridad, qué absoluta seguridad ha fundado este juicio. Porque es un juicio que está allí narrado, documento es este. Y este documento, por mucho que discutamos, hay que remontarlo a muchos siglos antes de que nosotros aparezcamos, ya se decía. Y aparece esta seguridad absoluta. Pero al mismo tiempo todas estas cosas, como nosotros las vamos viendo, las vamos observando, aparecen de una relación con Dios, que es concreta, personal, de persona a persona. Es Dios quien se revela, es Dios quien manifiesta, es Dios quien elige a Abraham, es Dios el que se encarna en la persona de Cristo y culmina todo este proceso religioso que termina en la aparición del hombre Dios, de la persona misma de Cristo. Es en Él donde la religión culmina. Por eso, cuando 600 años después aparece Mahoma en el horizonte, trayendo un nuevo evangelio, pues es indudable que este evangelio tendría que venir a completar el de Cristo, a perfeccionarlo. ¿Qué? Nosotros lo examinamos, lo hemos visto, más o menos con cierto detenimiento, y llegamos a la conclusión que es un retorno al monoteísmo judío más duro y acabado, y que no hay allí absolutamente ninguna novedad religiosa. Y tomar al islamismo como una religión es un abuso de confianza para con la gente. Diríamos, es una actitud que se puede explicar en el terreno político. Si uno quisiera excusarlo al Papa, diría, bueno, muy bien, al fin de cuentas el Papa está tratando de unir a los monoteístas.
contra los ateos. Y entre los monoteístas y que no son ateos está el Islam, un grupo importante. Son las justificaciones políticas. No nos olvidemos nunca de esto. Cuando uno va a justificar las cosas religiosas con criterios políticos, lo primero que uno tiene que justificar es la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde el punto de vista político estuvo bien. Había que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque ponía en peligro la vida de la comunidad hebrea. Cuando le van a llevar y le cuentan a Caifás de que hay casi todo un levantamiento, fue aquello cuando el Evangelio hace referencia a eso de que quisieron levantarlo por rey, después que hizo la multiplicación de los panes. Quisieron levantarlo por rey, quiere decir que hubo un movimiento político muy fuerte, que de alguna manera tenía como pretexto a nuestro Señor, para levantarlo por rey. Los saduceos estaban en una relación comercial, bien israelita, hebrea, con Roma. No querían líos con Roma. En primer lugar, porque sabían que militarmente no tenían nada que hacer con Roma. Ellos no querían de ninguna manera el levantamiento en función de que había alguien, un descendiente de David, que los iba a encabezar para llevarlos a un triunfo sobrenatural contra Roma. Caifás, jefe de los saduceos, procede políticamente cuando dice: mire, no importa que muera un hombre, si se salva el resto del pueblo. Si nosotros evitamos la catástrofe, la hecatombe que va a provenir como consecuencia de un levantamiento de esta naturaleza, hemos evitado lo peor. Y no importa entonces que sacrifiquemos la vida de este hombre, que podrá ser un buen hombre, podrá ser un inspirado, podrá ser un iluminado. Él no creía que era el Mesías, y precisamente ahí es donde estaba el error de este gran sacerdote. Error que es muy común en los grandes sacerdotes y que se repite a través de la historia dentro de otros contextos. El que no cree en el Mesías, creen en la política. Y este sacerdote creía en la política. Y lo mismo era político Poncio Pilato. Poncio Pilato quería salvarlo a Cristo. Para más la mujer le decía: pero no te metas con ese justo. Dice: yo he soñado con él y he pasado toda la noche, dice, pensando, dice, que parece que ha ido a verlo. Era la curiosidad del momento. Ella estaba en Judea, no tenía otras diversiones a su alcance, nada más que la de poder contemplar a un profeta o a un rabí. No se perdió la oportunidad de ir y contemplarlo. El hecho es que esta oportunidad, que es muy probable que ella haya aprovechado para contemplar este fenómeno que estaba en ese momento, diríamos, en pleno auge, pero que ella lo ha conmovido, la conmovió. Era una personalidad muy difícil de contemplar sin sentirse conmovido, de manera que la conmovió y le dijo ese día al marido: no te metas con esto. Siempre las mujeres han laborado a veces bien con los maridos y a través de los maridos, en el sentido de que lo han tratado de influir de la mejor manera posible. Y Pilato se sintió como que estaba dispuesto a ayudarla, tanto que él mismo lo conversa a nuestro Señor y le pareció un hombre inofensivo, incapaz de hacer un levantamiento como se venía por ahí agitando. Pero los otros habían levantado la muchedumbre, habían levantado todo el mundo para evitar precisamente que... ¿Cuál era la razón de ese levantamiento? Un puro mal. No pensemos nosotros en eso. Porque el hombre, cuando obra bien, obra mal. Y cuando obra bien, diríamos así, con la sensatez propia de la sensatez de este mundo, es cuando está a veces obrando más inicuamente. Y aun cuando realiza a veces las cosas que son aconsejables en este mundo en el que nosotros vivimos. La mayor parte de la gente le había dicho: mire, es peligroso, porque tiene la posibilidad de ejercer sobre la imaginación un poder extraordinario. Y la imaginación del mundo oriental es tremenda, contagiosa, de manera que la gente se va a levantar
y lo va a auspiciar nuevamente por rey si nosotros lo dejamos vivir, y vamos a tener un problema con los romanos, y ese problema con los romanos no solamente nos va a arruinar los negocios, sino que es probable que terminemos nosotros de una manera desastrosa como consecuencia de esto. Por eso conviene que este hombre muera. No importa que se salve Barrabás, no interesa. Barrabás es un atorrante de los cuales aparece cualquiera en este universo, pero no es peligroso. El que es peligroso es este hombre, por la sugestión que es capaz de provocar. Entonces se levanta, se conmueve toda la muchedumbre con esa propaganda especial que diluyen entre las masas los hombres representantes de la fe y matan a Cristo. Entonces Pilato, cuando vio esta posibilidad de un levantamiento y de tener que emplear las armas, no es nunca conveniente para un buen político el tener que masacrar a la muchedumbre, no es conveniente. Porque el que queda mal, no ha sabido conducir las cosas, no las supo llevar bien, por eso la gente se le levantó, y usted en vez de obrar de una manera apaciguadora, sembró la discordia entre todos esos, provocó una eclosión, digamos así, una subversión de la muchedumbre, y después tuvo que aplastarla militarmente, y para nosotros, los romanos, es un descrédito. Entonces, para evitar ese descrédito, es cuando él se lava las manos. Bueno, si usted quiere matarlo, mátenlo. Que la sangre de este justo caiga sobre usted. Yo me lavo las manos. Y se lava las manos públicamente, hace un gesto político adecuado. Claro, políticamente está bien. ¿Qué otra cosa podía hacer? Políticamente. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa podía hacer Caifás? Políticamente. Nosotros nos encontramos siempre frente a las cosas religiosas cuando nosotros las enfrentamos con criterios políticos, las enfrentamos mal. ¿Por qué? Porque no pueden resolverse con criterios políticos. Se resuelven con criterios de fe. Si nosotros hubiéramos visto la organización de la Iglesia en sus primeros tiempos, hubiéramos podido augurar el triunfo. Políticamente estaban muertos. No habíamos contado ni 120 personas. Es decir, que aquí lo que ha hecho el milagro de esta posibilidad de crecimiento es la fe. La fe ciega, total. Esa fe que tenía San Francisco cuando quiso ir a librar el Santo Sepulcro, solo, a pie, sin nada, en ninguna parte, sin siquiera unos cheques para sobornar a alguno de los que podía haber en el camino y que le hubiera permitido un mejor acceso al Santo Sepulcro. Nunca nada. Fiado simplemente en que Dios lo guiaba. Y esa es la única fe que Dios ha pedido siempre a su creyentes, a su iglesia y a los representantes de esa iglesia, que son los hombres que la conducen, no el criterio político. Y el mismo se lo reprocha a Pedro. Recuerden, cuando Jesús le comunica que va a ir a Jerusalén y allí va a ser levantado. Y le dice Pedro que eso no suceda contigo, Señor. Entonces, nuestro Señor por primera vez lo trata mal. Y lo rechaza violentamente, va de reto, Satanás. Me eres escándalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que suceder. Precisamente. Porque eso es lo que religiosamente tiene que suceder. Y tú estás pensando con criterios, con normas de otro orden, que no son los que entran en el orden del pensamiento religioso. En la próxima conversación vamos a continuar con esto para ver cómo el modernismo, al poner como fuente de la religión la inmanencia, el hombre, el deseo que tiene el hombre de vincularse con el absoluto, destruye la verdadera y auténtica fe. Y acá es donde respondería una de sus preguntas. ¿Por qué esto que aparentemente es tan simple? Porque están convencidos, por ejemplo, de que Dios es inconocible, que la razón no lo puede conocer a Dios, que no puede llegar al conocimiento de Dios. Si la razón no tiene un camino natural de acceso, aunque sea indirecto, al conocimiento divino, indudablemente lo divino está tan escondido, está tan fuera de nosotros, que su manifestación en la inmanencia es una manifestación de inspiración puramente personal. Surge allí en nuestra interioridad
como una inspiración, como una iluminación que lleva en un momento determinado al profeta, sea Mahoma, sea Abraham, sea Moisés, o sea Cristo, porque Cristo mismo entra también en calidad de un profeta más que ha sido iluminado en un momento determinado por la idea de la presencia de Dios y no Dios encarnado. Al contrario, a veces, te piensa en esto, nuestra concepción del universo, del mundo, de que Dios lo ha creado, aparentemente es infantil. Al fin de cuentas es un antropomorfismo, por eso. Así como un hombre hizo esta mesa, o hizo ese banco, o ha hecho esta casa, Dios ha hecho el mundo. De la misma manera, hermano. Da la impresión de una cosa ingenua, de una cosa infantil. Pero la explicación que dan ellos de que se hizo solo, diríamos, es mucho más clara. Satisface mejor nuestra inteligencia, nos convence más de que todo ha brotado como en Alicia, el país de las maravillas. Solo así por golpes de magia se ha ido formando todas las cosas. El Big Bang, una explosión, y de la explosión salieron los sapos, las mariposas, las golondrinas, Sofía Loren, etcétera. Todos esos salieron así. Salieron como para arte de ensalmo. Resulta que la explicación tampoco es muy clara, que digamos. Y de ninguna manera está dada así con toda la seriedad del cientifismo, diciendo, sí, porque en el principio hubo una célula que surgió por casualidad, y después de esa célula empezaron a estar todo. Y la cantidad de casualidades que se han ido pronunciando a lo largo de todo, tanto que lo que no es casualidad casi no existe. No es tampoco una cosa muy convincente. ¿Alguna pregunta? Padre, usted que es el advocatus diaboli. Me ha dejado apabullado. ¿Qué quiere que le pregunte? A ver, yo le preguntaría a usted, ¿por qué no puede ser, digamos, una explicación suficiente de la existencia de Dios ese deseo de absoluto que el hombre tiene en el fondo de su conciencia? No, quiere matar. Es amigo. Quiere hacer perder la fe. Ellos siempre tratan de explicar la existencia de Dios a partir de ese hambre, de ese deseo. No hay en la naturaleza nada que en alguna manera no contemple la explicación. Porque hace que naciéramos el primer Adán, que debe haber nacido viudo, y ya lamentando de alguna manera la ausencia de su señora, que debe haberle lamentado, que era varón, y estaba dispuesto a hacer un chiste que Dios le había hecho al crearlo a él solo, allí en el paraíso, y ponerlo en el medio del paraíso con una serie de aspiraciones que no podía satisfacer. Pero ahora, de hecho, hay esto. Si bien es cierto que la existencia de un apetito, de un deseo, sea un apetito espiritual o sea un apetito físico, supone en alguna medida que existe la posibilidad de satisfacer ese apetito, y cierto, pero es siempre una demostración un poco floja, porque podría no ser, no existir aquello que satisface de alguna manera esa inclinación o esa apetencia. Podría suceder, porque hay que pensar en primer lugar en una naturaleza en la cual todos sus reclamos son legítimos y están previstos. Y eso supone la existencia de una inteligencia superior. Porque si nosotros pensamos de que al fin de cuentas la naturaleza es el resultado de un azar, de un Big Bang, de una explosión, puede haber una serie de apetencias que estén completamente imprevisibles y no estén previstas. Y la prueba es que hay individuos que no saben bien qué es lo que diablos quieren en un momento determinado de su existencia y andan siempre en busca de algo que no se sabe lo que es. Bueno, ahora usted pensó bien ahora la cosa.
Digamos, el error entonces de la posición esta inmanentista sería absolutizar una cosa que es un elemento nomás del juicio, porque de hecho existe la tendencia, de hecho Sí, existe sí. la carencia, Mm. pero Y sobre todo el error está en esto, de que indudablemente si la religión surge de esa búsqueda por parte del hombre del absoluto, puede haber muchas maneras de encontrar y de resolver. Y entonces puede haber varias religiones, todas perfectamente, es lo que dice incluso nuestro Papa, en la actualidad dice eso. Es decir, todas estas religiones son, de alguna manera, lógicas y admisibles, en tanto y en cuanto dan cuenta y razón de esa apetencia, de ese deseo del absoluto que al hombre aqueja. Y que él lo encuentra como puede, en esta manifestación, en esta otra. Entonces Dios puede ser para unos trino, para otros no es trino, y para unos el boyapi y para otros es cualquier otra cosa. Y todas estas son manifestaciones perfectamente válidas. Si en alguna medida la religión tiene como fuente, como un tanar, un deseo que el hombre va buscando colmar. Pero es que no es eso. La religión viene de Dios hacia el hombre. Se manifiesta desde afuera, según esta interpretación revelacionista que es la tradicional auténtica. Entonces no puede ser sino este contrato de adhesión que Dios ha hecho con el hombre. Y en el cual está acá, esto es, las cláusulas del contrato son estas. Y el hombre debe cumplir esto. Que yo sienta la apetencia, mi manera de arrimarme, etcétera, etcétera, esas cosas forman parte del verso. ¿Está bien? En toda relación de amor hay un verso. Y en la relación, claro, hay un verso, no es parte de versificación. También el hombre se arrima a Dios de alguna manera y crea, diríamos así, en esta relación una serie de formas de cumplir o de satisfacer sus sentimientos, su piedad, su sensibilidad, que es en cada uno de nosotros una particular. Yo he visto tipos que subían las escaleras, no sé qué, de rodillas para adentro. Yo los envidiaba mucho, no lo he hecho. Y de alguna manera no me ha sido pedido el permiso. Sí, me parece muy bien, un sacrificio, pero me parece que un sacrificio en donde va incluido el corte del pantalón es medio bravo.